te extrañes que te esté llamando y te traiga a mi taller. Esa es mi carpintería, fuente de bienes y alegrías. Aquí está José. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a esta consagración en honor a San José que estamos realizando. Muchos la estamos renovando, otros quizá están realizando su primera entrega a este Padre amoroso, a este Padre tierno, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que al mismo tiempo es nuestro Padre José. Qué hermoso poder recibir esta gracia. Es un regalo de Dios y es por eso que debemos esforzarnos para que a través de la consagración podamos no solamente admirar todo lo que realizó San José, que no solamente nos quedemos como unos espectadores de las grandezas que realizó Dios a través de José, sino que podamos llevar nuestra voluntad a imitarlo, a querer vivir todas sus virtudes, a poder adentrarnos en los caminos espirituales de la misma forma en que Él lo hizo. Por eso estamos viviendo a través de esta consagración todos esos momentos que Él vivió. Los momentos que Él vivió en su vida cotidiana, los estamos viviendo con Él, para que al mismo tiempo Él nos enseñe a vivirlos a nosotros. Y sin más preámbulos, vamos a entrar entonces en la presencia del Señor, en la presencia de San José, para ponernos en su auxilio, bajo su protección, y que sea Él quien nos guíe durante este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás y coloquémonos en la presencia del Señor, en la presencia de este Padre bueno, amoroso. Coloquémonos en la presencia también de la Virgen María y de San José, en esta presencia de la Sagrada Familia. Muchos santos la han llamado la Trinidad terrena. Que sea esta Sagrada Familia bendiciéndonos, que sea la Sagrada Familia dándonos la gracia de poder introducirnos en estos misterios maravillosos, que podamos realmente contemplar cada cosa, por pequeña que sea, que se nos haya revelado a través de la palabra de Dios, de este santo maravilloso que es San José, que podamos, por gracia del Señor y su misericordia, profundizar y adentrarnos en este corazón paternal, dejarnos llevar a donde Él nos quiere llevar, que es a la adoración plena, verdadera, profunda de su Hijo Jesús. Por eso, hoy San José, pedimos también tu asistencia. Te pedimos que nos guíes, que nos ilumines. Te pedimos, San José, que a través de esta consagración pueda renovarse el amor hacia tu Hijo Jesús, y que por medio de esta consagración, esta entrega total que hacemos a ti, te permitamos realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas y podamos sentir también tu protección, podamos sentirnos acompañados, asistidos por tu amor y por tu gracia. Te entregamos este momento de reflexión, todos los que hemos tenido, los que vamos a tener, los que faltan. Te pedimos perseverancia para poder lograr terminar con esta consagración, y que desde la pobreza de nuestro corazón, desde la sencillez, desde la debilidad, te pedimos que tú, San José, nos concedas la gracia por medio de esta consagración de poder revestirnos un poco más de la gran santificante de tu Hijo, para así poder llegar al cielo. Por eso, San José, te pedimos que ruegues por nosotros, que intercedas por nosotros, para que alcancemos a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María, y después de María, nadie como San José. Bueno, hoy vamos a seguir meditando, como les decía ahorita al principio, en lo que son aquellos misterios cotidianos que vivió San José en su vida.
para poderlos profundizar, para poder que nosotros también nos sumerjamos en aquellos misterios, en la cotidianidad, en la sencillez, en lo que vivió San José, y podamos renovarlos a través de lo que vivimos nosotros y podamos contemplar profundamente estos misterios. Y decimos misterios porque sabemos que esa palabra misterio es algo que ha sido un poco oculto, que de pronto hemos pasado por alto, porque quizá la palabra de Dios nos habla, nos expresa muy poco de nuestro Padre San José, pero lo poco que habla es suficiente para poder ver y para poder contemplar aquel maravilloso Padre que Dios también nos ha querido dar, que Dios también nos ha querido dejar. Y en esta noche vamos a meditar en el tercer dolor y gozo. Tercer dolor y gozo que meditamos normalmente en la devoción que hacemos en los 7 domingos a San José, que es acerca de la circuncisión del niño Jesús. La circuncisión del niño Jesús. Vamos a meditar un poco lo que vivió San José allí y quizá a reflexionar en las enseñanzas que nos quiere dejar a través de este momento que padeció San José, que fue doloroso, pero al mismo tiempo muy gozoso. Y como muchos ya lo saben, pero lo vamos a meditar un poquito más profundo. Lo primero que quiero aclarar un poco es porque a veces hay un poco de confusión y uno puede llegar a pensar que el momento de la circuncisión fue el mismo momento de la presentación del niño Jesús en el templo, y son dos momentos completamente distintos, porque la circuncisión se da normalmente a los 8 días de haber nacido el niño. A los 8 días estaba estipulado en la ley que todos los niños, los primogénitos, los hombres, al 8º día de haber nacido debía realizarse la circuncisión para entrar dentro del pueblo judío. Ya nosotros estamos caminando, sabemos que el Señor ya vino y por medio de su venida de nuestro Señor Jesucristo ya quitó o perfeccionó esa circuncisión al bautismo, que es donde somos hijos de Dios y entramos al pueblo de Dios, a su iglesia, al cuerpo místico de Cristo. Pero entonces en ese tiempo se llevaba a cabo a los 8 días, cosa distinta a la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Madre, de la Santísima Virgen María, que se dio a los 40 días como estaba estipulado en la ley de Moisés. Entonces, lo primero que quiero aclarar un poquito es esto, que fue en un contexto totalmente distinto. Y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículos 21, nos habla y nos dice un poco esto. Nos dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en su seno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos dice que a los 8 días se llevó el rito de la circuncisión, en donde también al mismo tiempo se le pone el nombre a Jesús. Era lo natural que sucediera, que se circuncidara al niño e inmediatamente se le pusiera el nombre designado por sus padres. El nombre designado por sus padres. Y es a esto en lo que hemos meditado muchas veces acerca de el dolor que padeció San José al estar en y al contemplar este rito de la circuncisión, pero al mismo tiempo la alegría y el gozo que pudo experimentar al colocarle el nombre a nuestro Señor, al Mesías, al Salvador del universo, al expresar que ese nombre iba a ser el nombre de Jesús. Entonces vamos a meditar un poquito acerca de esto, porque pues el pasaje no es largo, pero vamos a tratar de profundizar y a contemplar esas enseñanzas que nos quiere dejar el Evangelio a través de nuestro Padre San José en este acontecimiento que tuvo que pasar. Y lo primero que vamos a mirar y en donde nos vamos a sumergir es en el dolor que tuvo que experimentar San José en el momento de la circuncisión. El dolor, el sufrimiento que experimentó. Un sufrimiento que experimentaría cualquier padre, o que experimenta cualquier padre. Yo por lo menos, por gracia de Dios, hace poquito nació mi tercera bebé. Soy padre de 3 hijos. Y el ver sufrir a un hijo, el ver sufrir y el dolor que uno puede contemplar de pronto en un hijo a través de las diferentes circunstancias de la vida que se pueden presentar,
Por ejemplo, mis dos últimos niños, por designio de Dios, porque no hemos tenido alguna compatibilidad de pronto en la sangre entre mi esposa y la mía, nos ha tocado siempre que nacen dejarlos entre 2 y 3 días en la UCI neonatal. Y esto para nosotros ha sido muy doloroso porque uno como papá, al ver nacer a su hijo, lo primero que quiere es llevárselo para su casa, ya poderle dar todos los cuidados, brindarle todo el amor, el afecto posible. Pero por lo general, como les explicaba, los dos últimos bebés, la primera, nuestra hija mayor de 5 añitos, no fue así, pero los dos últimos han tenido que ser tomados y llevados a la UCI. Y ha sido un dolor bastante fuerte para nosotros, ha sido un dolor bastante grande. A pesar de que no han sido cosas muy fuertes y a pesar de que de pronto hay otras circunstancias que son un poco más difíciles. Y si nosotros meditamos, por ejemplo, lo que tuvo que padecer San José, lo comparamos con lo que nos ha tocado padecer a nosotros, incluso como padres, pues es muy mínimo, muy corto. Empezando por el amor que San José le tenía al niño Jesús. Nosotros como padres amamos, pero nunca vamos a poder amar con la perfección con que San José amaba al niño Jesús. Con la pureza, con la recta intención, o sea, con ese amor sobrenatural, por el tipo de persona, por la criatura que era San José. No creo que alcancemos ese amor que tenía él hacia el niño Jesús. A pesar de que amemos mucho, a pesar de que nos esforcemos, a pesar de que tratemos de ser los mejores padres, no va a poder ser comparado, no va a poder ser comparado el amor de aquel que es sin pecado cometido. Hemos escuchado muchas veces a la Virgen María, estos días escuchaba esa jacuratoria a la Virgen María sin pecado concebida, pero también escuchaba a San José sin pecado cometido. Y sin pecado cometido es una pureza completa en su corazón. Ustedes se imaginan ese amor que tenía San José. Y yo les expresaba que he sentido dolor al ver a mis hijos en ese estado, en otras condiciones, cuando uno ve y lleva a sus hijitos de pronto a vacunar, cuando hay un sufrimiento, alguna enfermedad pequeña, uno sufre. ¿Cómo sería el sufrimiento de San José al ver la circuncisión del niño Jesús? Al contemplar ese momento, al estar allí, ¿cómo sería ese dolor tan grande? Y los que somos padres experimentamos un poco eso. ¿Por qué? Por eso les hablaba un poquito de lo personal, para que aquellos que son padres podamos recordar y contemplar eso y hacerlo un poquito más personal, porque nosotros sabemos que el dolor de los hijos es casi directamente proporcional al dolor que uno tiene en el corazón y podría incluso ser más grande. Cuando se le golpea un niño a uno, cuando un niño se le enferma, cuando un niño padece una dificultad, uno preferiría 1000 veces que se lo hicieran a uno y no que nuestros hijos lo padecieran. Porque ese dolor que un hijo padece es proporcional al dolor del corazón que siente un papá. Y por eso San José tenía un dolor profundo. Por eso San José tenía un dolor inmenso al ver este rito que se estaba llevando a cabo. La palabra de Dios no nos da muchos detalles de lo que sucedía, pero por ejemplo hay una mística que se llama María Valtorta que expresa algunos detalles, no propiamente de la circuncisión del niño Jesús, pero sí expresa unos detalles de la circuncisión de San Juan Bautista, y el Señor le muestra y ella puede contemplar aquel momento en que después de haber nacido San Juan Bautista, la Virgen María se había ido a ayudarle a su prima Santa Isabel, como todos lo sabemos, y a los 8 días, que era el momento de la circuncisión de San Juan, María Valtorta muestra o narra cómo se da esta circuncisión. Incluso ella dice, mientras que está narrando, que cuando va a suceder la circuncisión, porque la circuncisión es tomar el miembro del niño, del bebé, y cortarlo a carne fría sin ningún escrúpulo, un dolor profundo. Dice ella que cuando iba a suceder la circuncisión de San Juan Bautista, ella no fue capaz de mirar y volteó la mirada,
volteó la mirada hacia donde estaba la Santísima Virgen María. Pero después de que sucedió esto, dice ella que San Juan, siendo un bebé, gritaba y lloraba y pataleaba, movía sus piececitos, a tal punto que cuando lo cogió Santa Isabel a pegarlo a su pecho, ni siquiera se calmaba con la leche materna, dice María Valtorta. O sea que era un dolor profundo. Y dice ella que Zacarías tenía sus ojos llorosos al contemplar a San Juan Bautista en este rito. Y que solamente se calmó, escuchen esto, solo se calmó cuando la Virgen María lo tomó en sus brazos. Cuando la Virgen María lo tomó en sus brazos se calmó y se escuchó una expresión que decía, ella es la que siempre lo calma. Ella dio fortaleza, aún en medio de ese dolor, porque también era su familiar, era el hijo de su prima, el que estaba cuidando también, un dolor profundo. ¿Por qué les expreso esto? ¿Por qué les muestro esto? Porque allí podemos contemplar y podemos ver un poquito lo que tuvo que padecer también San José y la Virgen María. Porque ya no era el hijo de Zacarías e Isabel, sino era su propio hijo, aquel que le habían confiado el cuidado, aquel a quien le habían dado para que protegieran. Y estaban contemplando esa escena tan dolorosa, de sangre, tan fría, que es ver a su hijo. Cómo le cortan un pedacito de su piel, de su carne, cómo lloraba ese pequeñito y cómo tenían que consolarlo. Qué dolor tan inmenso el de San José, qué dolor tan profundo el de San José. Yo creo que Dios Padre sufría en San José en ese momento, le permitió experimentar un poco ese dolor que iba a experimentar también Dios Padre en la cruz. Ahí empezaba el sufrimiento de San José. Incluso María Valtorta también cuenta muchas veces que los sufrimientos más grandes son los sufrimientos que se llevan en el corazón. A veces creemos que son los sufrimientos exteriores. Y hay sufrimientos que son más grandes que una enfermedad. Hay sufrimientos que son más grandes que un dolor físico. Y nosotros lo sabemos, lo experimentamos, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido. Lo experimentamos ante la impotencia de no poder salvar a alguien. Es un sufrimiento muy grande y no duele propiamente en un lugar del cuerpo, pero es un sufrimiento que puede ser incluso más doloroso que un dolor físico. Y esas son las luchas y las batallas que han sido más dolorosas. Y ese sufrimiento lo experimentó San José. Lo experimentó San José para enseñarnos a enfrentarlo. Y eso es muy importante porque he querido decirles todo lo que ha tenido que padecer San José y uno diría, bueno, sí, listo, el sufrimiento, muy bien. Pero miren cómo San José, que podía perfectamente haber evadido un poco la ley, que podía perfectamente haber dicho, bueno, pues ese niño es el Mesías, es el Dios, es el que había de venir, el hijo de David, el que nos iba a salvar, pues no es necesario que se circuncide, no es necesario que pase por este rito, buscando la forma quizá de evadir el dolor al niño Jesús e incluso evadir su dolor. ¿Cuántas veces nosotros no buscamos evadir los dolores o los sufrimientos, ahorrarle sufrimientos a nuestros hijos pensando en su bien, decimos muchas veces? Pero lo único que estamos haciendo es incapacitarlos para poderse enfrentar a las dificultades propias de la vida. San José no dudó en ningún momento, porque era completamente sumiso, obediente, íntegro. No buscó la forma de hacerle la curvita a las cosas. No, podemos arreglarlo por aquí. No hay necesidad. Él es el Mesías. Él es el Dios con nosotros. ¿Qué necesidad tiene la circuncisión? No. No quiso ahorrarse ni ahorrarle al niño Jesús ese sufrimiento. No lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Lo quiso ofrecer. Lo quiso entregar. Quiso darle frente, cara a este sufrimiento. Y es una enseñanza que San José nos deja a nosotros. Porque a veces nosotros queremos evadir esos sufrimientos. Les decía ahorita, el sufrimiento de los hijos es proporcional al sufrimiento de los padres. Y si en nuestras manos estuviera la posibilidad de evitarle sufrimientos grandes a nuestros hijos, de evitarles una enfermedad, de evitar incluso la partida de un hijo, algunos que la han padecido, que es dolorosa, yo creo que nosotros evitaríamos eso. Pues San José podía haberlo hecho y no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Lo quiso afrontar como un hombre íntegro, como un hombre que entendía la voluntad de Dios, como un hombre que escuchaba perfectamente la voluntad de Dios y que incluso cuando el Señor le decía que se enfrentara a estas dificultades,
nunca decía que no, ni buscaba respuestas en otro lado. Siempre lo aceptaba, lo soportaba con amor y al mismo tiempo le daba ejemplo al niño Jesús. ¿Cuántas veces nosotros como padres les exigimos a nuestros hijos cosas que no somos capaces de hacer? A veces les exigimos a nuestros hijos que sean capaces de soportar dolores, que tienen que ser fuertes, que tienen que ser valientes. Pero nosotros no les damos ejemplo de valentía, no les damos ejemplo de fortaleza. Y es el ejemplo que San José está dando allí. No está evadiendo, está afrontando y está mostrando lo que es un hombre valiente, lo que es un hombre que es capaz de ofrecer los sufrimientos con su hijo, que es capaz de ofrecer los sufrimientos y los dolores con ese pequeño, por muy doloroso que sea, que es capaz de hacerlo. Nosotros a veces le exigimos a nuestros hijos eso. Y es muy importante resaltar esto porque hoy en día se ha perdido mucho esa valentía, se ha ido perdiendo mucho ese valor. Y pensamos que entre menos sufrimientos hay en la vida es porque está muchísimo mejor y es la vida que debemos alcanzar, en la que no debemos sufrir, en la que no hayan dificultades, en la que no hayan problemas. Y San José nos enseña que no debe ser así, que incluso al mismo Mesías, que incluso él que fue escogido como el Padre de Dios, como el Padre en esta tierra representándolo, el Padre de Dios, tenía que enfrentar esas dificultades. Y como les decía al principio, no fueron pequeñas, fueron dolorosas en proporción a su amor, en proporción a lo que él amaba al niño Jesús. Contemplar esa escena, contempla esa escena. El niño Jesús ahí sangrando, llorando, sin poderlo consolar. En ese tiempo quizás sin muchos medicamentos para poder sopesar ese dolor. Y no solamente eso, ver a su madre, ver a la Virgen María. Yo me pongo en ese papel como esposo, ver a mi esposa sufriendo, no solamente a mi hijo, sino a mi esposa sufriendo por mi hijo. Dolorosísimo. Pero él aún así, enfrentando con valentía, con virilidad, con hombría, aquellos sufrimientos y aquellas pruebas que el Señor también nos coloca, siendo íntegro, enseñando a cumplir la ley desde muy pequeño, con su ejemplo, no con palabras, con su ejemplo. Porque es fácil hoy en día decir a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros no hacemos. Es fácil decirle, sea obediente. Es fácil decirle, cuidado con esto. Es fácil decirle, sea responsable, sea honesto, viva en la verdad. Cuidado con la pureza, cuidado con estos vicios. Cuando nosotros no lo estamos cumpliendo. Es otro ejemplo que San José nos da. Nos dice, cuando queremos exigir, debemos aprender a responder primero nosotros. Porque el ejemplo es el que arrastra. Más que las palabras, es el ejemplo. Y San José, hay cumplidor de la ley, a pesar de que era el Padre de Dios, cumplidor de la ley, mostrándole el ejemplo a Jesús. Por eso fue que Jesús cumplió perfectamente la ley. Obviamente tenía eso en su corazón, desde el Padre Celestial. Pero lo aprendió también en su casa, porque lo veía en la Virgen María, porque lo veía en San José, porque la Sagrada Familia iba al templo de Jerusalén, en todas las fiestas de Pascua, porque veía cumplidores de la ley. En todos los momentos. Y también lo vemos aquí en este rito, en la circuncisión. Pero al mismo tiempo, el Señor le permitió experimentar un gozo, una alegría. La alegría de poder pronunciar por primera vez en toda la historia el nombre, el bendito nombre que nos salvaría. El nombre de aquel que vendría a darnos la libertad, de aquel que abriría las puertas del cielo. El nombre del Hijo de nuestra Madre Santísima, de la Virgen María. Mire que es tan hermoso este regalo que le dio el Señor a José. Cuando el ángel se le apareció a la Virgen María, no le dijo cómo se llamaría. Solamente cuando se le apareció, le dijo que el nombre de que este niño, le dijo, María, este niño será el Hijo del Altísimo. Le dijo, será el Hijo del Altísimo. Lo vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1. Será el Hijo del Altísimo, pero no le dijo el nombre. Pero después, cuando se le aparece a José en sueños, le dice el nombre que le debe poner a ese niño. Es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús.
ese nombre maravilloso, ese nombre precioso. Y es muy importante que nosotros nos detengamos en esto, porque podríamos contemplar el nombre con el que, el amor con el que San José pronunció este nombre. ¿Qué sucedería en ese momento? Nosotros nos hemos ido mal acostumbrando al nombre de Jesús y lo hemos ido utilizando en expresiones y tan cotidianamente que se nos olvida el poder, la grandeza que tiene este nombre. Dice María Valtorta que en el momento de la circuncisión de San Juan Bautista, recuerden que hasta ese momento Zacarías, que era el padre de Juan, había quedado mudo. Y que cuando le preguntaron que cómo se iba a llamar, Isabel dijo que sería Juan. Y los invitados dijeron, no puede ser posible porque en la familia no hay ningún Juan. Pregúntenle al padre cuál es su nombre. Y dice María Valtorta que Zacarías en la tablita, que no podía hablar, escribió, su nombre es Juan. En ese momento que dijo, su nombre es Juan, se le soltó la lengua a Zacarías y empezó a expresar las maravillas que iba el Señor a hacer con San Juan Bautista, que iba a conocer la luz, que él iba a contemplar a la luz verdadera y que iba a anunciar y a preparar el camino, y empezó a hablarlo. Así se le soltó inmediatamente la lengua con haber escrito ese nombre de Juan, que era un nombre también prodigioso, un nombre también de este profeta. Ahora ustedes se imaginen lo que pasaría cuando San José expresó este nombre de Jesús, cuando San José lo pronunció. ¿Cuál sería el grito? ¿Cuál sería el terror en el infierno al escuchar el nombre de este Salvador, el nombre de este Mesías, el nombre del Dios con nosotros, Jesús? Y ese gozo lo pudo experimentar San José porque él fue el que expresó, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El ángel se lo dijo a él, ese primer nombre. Ese gozo el Señor se lo permitió experimentar a él. Pero para que nosotros, en esta consagración, podamos una vez más contemplar ese nombre. Y San José ya visualizaba y podía ver, quizá el Señor le mostraba las grandezas que iba a hacer ante ese nombre, con ese nombre. Porque dice por allá el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 13, todo lo que pidas, pídalo en mi nombre, dice Jesús. Mira el poder de lo que es el nombre de Jesús. Todo lo que pidas, pídalo en mi nombre. Y no solamente eso. El libro de los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, dice, todo cuanto hagáis de palabra y obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Miren lo que es la grandeza. Y aparte de eso, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, porque en Él nosotros debamos salvarnos. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesús, el nombre dulcísimo del Señor. ¿Cuál sería la fuerza con que taladró en los corazones de aquellos presentes en esa circuncisión al pronunciar ese nombre de Jesús? Dulce, tierno, nombre que nos salva, nombre que nos libera, nombre que cuando lo escucha el demonio sale corriendo, no lo soporta. No lo soporta. Yo recuerdo que hay un sacerdote que expresaba y él decía que no le gustaba que le colocaran a los niños el nombre de Jesús porque era un nombre muy santo, porque era el nombre del Mesías, incluso también el nombre de María. Obviamente nosotros los que tenemos fe tratamos de buscar los nombres para buscar la protección de ese santo, de ese patrono a nuestros hijos. Cuando uno le coloca, por ejemplo, un hijo, un Juan, uno está buscando esa protección de ese San Juan Bautista, de ese San Juan Evangelista, o un José, por ejemplo, hablando de San José. Entonces, mire lo que representa ese nombre y la alegría que pudo experimentar San José al pronunciar ese nombre. Por primera vez en la historia, el nombre del Salvador, del Mesías. Y hoy San José quiere darnos esa enseñanza, quiere llevarnos a reflexionar.
Quiere llevarnos a que nosotros no simplemente repitamos el nombre de Jesús por repetirlo, sino que contemplemos y nos adentremos en ese misterio y nos dejemos salvar, nos dejemos llenar de la gracia al poder pronunciar el nombre bendito, santísimo de Jesús. Quiero que le pidamos al Señor, que le pidamos a San José, que nos enseñe a afrontar los sufrimientos cotidianos de cada día. Porque esto que vivió San José fue algo cotidiano. Era lo que vivían quizá todos los padres judíos con sus hijos. Pero obviamente, como les decía al principio, al ser el corazón de San José tan amante al niño Jesús, había un dolor más profundo, un dolor más inmenso. Ya desde allí se estaba anticipando esa agonía, ese sufrimiento que incluso padeció la Santísima Virgen María. Que nos enseñe San José a ofrecer esos sufrimientos cotidianos con los cuales nos tenemos que enfrentar, a nunca evadirlos, a nunca quitarlos de nuestra vida, a enfrentarlos por muy difíciles que sean. Y que también nos enseñe a contemplar ese nombre precioso de Jesús, ese misterio de redención, ese misterio de salvación. Que nos enseñe a contemplar a nuestro Maestro y a deleitarnos al pronunciar, al pedir la presencia de Jesús en nuestras vidas, al pedir la presencia del Señor en nuestras vidas. Quiero dejarte eso como tareita. Vamos a pedirle a San José que nos conceda la gracia de contemplar el nombre de Jesús, de hacerlo efectivo en nuestra vida y que podamos adorarle, que podamos pronunciarlo en todo momento, en todo lugar, con la misma reverencia que Él lo hizo, con el mismo amor, con la misma posición de adoración. Te entregamos, San José, todo esto que hemos meditado, esta pequeña reflexión, para que sirva para nosotros, para perseverar, para que sirva de mucho fruto en nuestras vidas y que así podamos unirnos a ti en todos los momentos y en todo lo cotidiano que padecemos en cada instante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José bendito, te entregamos este sufrimiento que padeciste y te pedimos que nos des fortaleza para poder afrontar también los sufrimientos de nuestra vida. Porque a veces en vez de afrontarlo, lo que hacemos es que le pedimos al Señor que nos los quite. Y tú que quizá podías haberte hecho a un lado, lo enfrentaste, San José, lo ofreciste, lo soportaste con tanta valentía. Enséñanos a ser valientes, bendito José, y enséñanos a adorar a tu Hijo Jesús, ese Hijo bendito que el Padre Celestial te dio para que lo cuidaras, adorarlo con la misma reverencia, adorarlo en la Eucaristía, en esa presencia viva y real, adorarlo en su nombre bendito, para que esa fuerza, esa gracia de ese nombre pueda actuar sobre todos y cada uno de nosotros. Te entregamos esta noche, San José, te entregamos esta consagración y te pedimos que nos acompañes y nos bendigas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague, la Virgen les acompañe, San José también les acompañe y la gracia del Señor esté con ustedes. No te extrañes que te esté llamando y te traiga a mi taller. Esa es mi carpintería, fuente de bienes y alegrías. Aquí está José.